Gases arteriales presentados por Andrea Caballero y Lorena Carvajal de la Universidad de Santander. Para realizar una correcta toma de muestra debemos seguir una serie de pasos, los cuales son: en el primero, un lavado de manos con técnica aséptica. En el segundo, vamos a utilizar las medidas de protección. En el tercero, vamos a inmovilizar correctamente la extremidad a puncionar. En el cuarto, vamos a limpiar el área de la punción con una solución antiséptica. En el quinto paso, vamos a emplear una aguja mariposa que va a ser conectada a una jeringa. En el sexto, vamos a localizar la arteria con los dedos índices y corazón hasta notar el latido cardíaco. En el séptimo paso, vamos a realizar como tal la punción. En el octavo paso, a medida que penetre la aguja, se va a aspirar suavemente hasta obtener el retorno de la sangre. En el noveno paso vamos a retirar la aguja. En el décimo paso vamos a hacer presión durante al menos 5 minutos para evitar hemorragia. En el onceavo paso vamos a etiquetar la jeringa para identificar la muestra correctamente. Y en el doceavo paso vamos a enviar las muestras al laboratorio lo más rápido posible. Bueno, para hablar un poco sobre los errores preanalíticos que se cometen en el área que concierne a los gases arteriales, entonces vamos a comenzar hablando de los errores antes del muestreo, que vendrían siendo básicamente 3. La identificación del paciente o de la muestra incorrecta, el uso del tipo o cantidad incorrecta de anticoagulante y la eliminación inadecuada de la solución de lavado en las líneas arteriales antes de la extracción de sangre. Durante el muestreo también se cometen 3 errores principalmente, que serían la mezcla de sangre venosa y arterial durante la punción, la formación de burbujas de aire en la muestra y la mezcla insuficiente con la heparina. Y ya en cuanto a los errores después del muestreo, tenemos el almacenamiento incorrecto de la muestra, la hemólisis de las células sanguíneas, la mezcla inadecuada de la muestra antes del análisis y el análisis después de 30 minutos de haber tomado la muestra. Bueno, en cuanto a cuál es el anticoagulante que se utiliza heparina de litio. No se utilizan otros anticoagulantes como el citrato o el ETA, porque pues estos son ligeramente ácidos y aumenta el riesgo de que el pH se reduzca falsamente. Otros anticoagulantes como el oxalato o el citrato tampoco son aceptados porque pues ellos pueden quelar cationes divalentes y existe posibilidad de que estos interfieran con la medida de los electrolitos como el calcio ionizado. Entonces tampoco se utiliza la heparina líquida como anticoagulante porque pues esta es capaz de diluir el plasma siempre y cuando pues haya un exceso de anticoagulante. Entonces esta heparina líquida tiene como riesgo de que acidifique la muestra y de que altere algunos parámetros como la presión de dióxido de carbono, la medida de la glucosa, el hematocrito, la hemoglobina y los electrolitos. En el análisis de los gases utilizamos un cartucho de pruebas que es de uso unitario y está diseñado para utilizarse junto con el analizador. La cámara de líquidos se utiliza para retener los calibrantes y los líquidos de las muestras usadas. Los sensores eléctricos generan señales eléctricas que el analizador puede medir. La toma de llenado se utiliza para conectar la jeringa o el tubo capilar para que las muestras aspiren automáticamente. Estos cartuchos están disponibles en distintas configuraciones y se van a relacionar con el tipo de parámetro que se necesite el informe. ¿Qué parámetros son medidos? El pH, la presión de CO2, la presión de oxígeno, el potasio, el sodio, el cloro, el calcio y el hematocrito. ¿Y qué parámetros son calculados? La concentración de hidrógeno, el pH-T, que es el valor del pH corregido en función de la temperatura introducida del paciente, la presión de CO2, la presión de oxígeno, el bicarbonato, la base tampón, el BB, el exceso de base o el BE,
el CtCO2, que es el dióxido de carbono total, el Ca7.4, que es la concentración de calcio ionizado de sangre normalizada pH de 7.4, el AMCAP, que es una aproximación de la diferencia entre cationes y aniones, el SO2, que es una estimación de la saturación de oxígeno de la hemoglobina, ENRI, que es el índice respiratorio, y la presión de oxígeno sobre el FiO2, que es la proporción de la presión de oxígeno arterial respecto a la fracción de oxígeno inspirado. Bueno, en cuanto a los pasos para una correcta interpretación de gases arteriales, tenemos en primera instancia obtener una historia clínica relevante. Esto pues es muy necesario debido a que nos ayuda a entender cuál es el trastorno ácido-base por el cual está cursando el paciente o su etiología. Entonces, por ejemplo, si tenemos a un paciente con insuficiencia renal o si es diabético no controlado, si consume unos medicamentos como la metformina, pues son datos relevantes que nos ayudan a interpretar cada uno de los valores de los gases arteriales. Como segundo paso tenemos el estado de oxigenación del paciente. Como tercer paso, revisar el estado ácido-base del paciente y si está o no compensado. Y como cuarto paso, la perfusión tisular. Esto lo iremos a ver más adelante. Bueno, entonces en cuanto al estado de oxigenación del paciente, vamos a tener en cuenta dos parámetros que serían la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Entonces los valores de referencia para la saturación de oxígeno tenemos que son de 94-97% y la presión arterial de oxígeno es de 75 a 100 milímetros de mercurio. Entonces, dependiendo de estos dos valores, se puede determinar si el paciente tiene o no hipoxia y si está leve, moderada o grave. Entonces, una hipoxemia leve es una presión arterial de oxígeno de 60 a 79 milímetros de mercurio. Una moderada es de 40 a 59 milímetros de mercurio y una intensa es inferior a 40 milímetros de mercurio. Entonces con esto se pueden tomar medidas de emergencia como por ejemplo la administración de oxígeno o la ventilación mecánica dependiendo pues de cada caso. En cuanto al estado ácido-base del paciente, entonces lo primero que se debe evaluar es el pH. Recordemos los valores del pH que son de 7.35 a 7.45. Entonces el pH está relacionado con la cantidad de iones hidrógeno de una solución. Entonces entre más iones hidrógeno se encuentren presentes, más ácido será el pH. Valores por debajo de 7.35 se van a considerar como acidemia y valores por encima de 7.45 se consideran alcalemia. Asimismo, pues el cuerpo regula estos valores mediante los sistemas de amortiguación intracelular y extracelular, los pulmones y los riñones encargados pues de la eliminación de los iones hidrógeno. Seguido a esto, entonces se debe observar la presión de dióxido de carbono. Recordemos los valores de referencia que son de 35 a 45 milímetros de mercurio. Entonces, este parámetro determina la presión que ejerce el dióxido de carbono disuelto en la sangre arterial. Este parámetro pues también está relacionado directamente con la cantidad de CO2 producido por las células. Entonces, la presión de dióxido de carbono está regulada por los pulmones y su valor se puede utilizar para determinar si una alteración concreta del equilibrio ácido-base tiene o no un origen respiratorio. Asimismo, pues este valor está relacionado inversamente con la tasa de ventilación alveolar, de manera que pues un incremento en la ventilación reduce la presión de dióxido de carbono y su disminución de la ventilación incrementa la presión de dióxido de carbono. Entonces, valores por debajo de 35 los vamos a considerar como alcalosis respiratoria y valores sobre 45 se consideran como acidosis respiratoria. Este parámetro varía constantemente porque pues depende del incremento o la disminución de la frecuencia respiratoria y del volumen del aire que entra y sale de los pulmones. La disminución de la ventilación se puede dar en casos, por ejemplo, de traumatismos, de sobredosis de drogas, consumo de ciertos medicamentos, cuando las personas se ahogan o cuadros de obstrucción de vías respiratorias. Y por otro lado, el aumento de la ventilación puede estar dado por cuadros de ansiedad o en casos de embolia pulmonar.
Y seguido a esto vamos a observar el bicarbonato. Entonces dicho valor está regulado por los riñones. Estos retienen o eliminan los iones bicarbonato y con ello se puede determinar si la alteración es de origen metabólica o no. Entonces recordemos que los valores de bicarbonato son de 22 a 26 mil equivalentes por litro. Entonces a continuación vamos a ver las alteraciones ácido-base que existen y si están o no compensadas. Siguiendo con la interpretación de los gases arteriales, ahora vamos a hablar sobre las alteraciones del estado ácido-base. En el caso de la acidosis metabólica, el analito que se está viendo afectada va a ser el bicarbonato, ya que como bien sabemos el riñón tiene varias funciones: secreción de hidrogeniones, reabsorción de bicarbonato y producción de nuevo bicarbonato. Como el riñón en este caso es que se está viendo afectado, ya sea por una insuficiencia renal aguda, por una insuficiencia renal crónica o por un estado de compensación de algún sistema respiratorio, el riñón al verse afectado también va a haber una afectación, una alteración en la producción de este bicarbonato. Como el bicarbonato se va a empezar a disminuir, el riñón va a empezar a secretar bastantes hidrogeniones, por lo tanto su pH se va a disminuir, ya que esta es una relación inversamente proporcional. Estos, al estar aumentados tanto los hidrogeniones, se van a unir con el bicarbonato formando lo que es el ácido carbónico, el cual se va a desdoblar por medio de la anhidrasa carbónica en CO2 y en agua, ambos aumentados. El agua va a seguir su curso normal en la formación de la orina y el CO2, como es un gas, puede difundir a través de la membrana. Al encontrarse el CO2 y los hidrogeniones aumentados a nivel del sistema nervioso central, en el tronco encefálico específicamente, hay un núcleo que es cardiorrespiratorio que es muy sensible a las concentraciones ya sean aumentadas o disminuidas de hidrogeniones y de CO2, y eso lo que van a hacer es que van a activarlo aumentando la frecuencia respiratoria o la ventilación alveolar, haciendo que se elimine tanto CO2 como hidrogeniones. Este CO2 que ya se encuentra disminuido se va a unir con el agua formando el ácido carbónico, que por medio de la anhidrasa carbónica se va a formar los hidrogeniones y bicarbonato, ambos disminuidos. Por lo tanto, en la acidosis metabólica vamos a tener pH disminuido, bicarbonato disminuido y CO2 disminuido. Y como un sistema de compensación tenemos el CO2 disminuido por el aumento de la ventilación alveolar, un bicarbonato disminuido por medio del mismo daño renal y un pH aumentado ya que hay una disminución de sus hidrogeniones. ¿Qué causas pueden provocarme una acidosis metabólica? La diabetes descompensada, la hipoxia, las intoxicaciones por aspirina, la insuficiencia renal crónica y la acidosis tubular renal. Siguiendo con las alteraciones metabólicas, ahora vamos a hablar sobre la alcalosis metabólica. Como les estaba mencionando anteriormente, al ser una alteración metabólica, el analito afectado aquí va a ser otra vez el bicarbonato. En este caso se puede ver una producción aumentada, que se estará absorbiendo mucho, un sistema de compensación de alguna alteración respiratoria. Por lo tanto, se puede observar un aumento de este bicarbonato. Como respuesta a este aumento que va a hacer el riñón lo que va a hacer es que se va a empezar a secretar bastantes hidrogeniones, haciendo que su concentración se encuentre disminuida, por lo que se va a observar un aumento del pH. Como les estaba mencionando anteriormente, esta es una relación inversamente proporcional: disminución de los hidrogeniones, aumento del pH. Posteriormente, pues estos hidrogeniones y este bicarbonato se van a unir, van a formar el ácido carbónico, que luego se va a desdoblar por medio de la anhidrasa carbónica en CO2 y en agua. El agua va a seguir su curso normal en la formación de la orina y el CO2 va a difundir libremente sobre la membrana.
Como les mencionaba también en la diapositiva anterior, los cambios en las concentraciones tanto de hidrogeniones como de CO2 me van a activar el centro respiratorio, que en este caso lo que va a hacer es que se me va a deprimir el núcleo cardiorrespiratorio, disminuyéndome la ventilación alveolar. Esta respuesta va a elevar la presión de CO2 y disminuir la presión de oxígeno. Este CO2 que se encuentra aumentado se va a unir con el agua formando el ácido carbónico, que luego también por una misma anhidrasa carbónica se me va a desdoblar en hidrogeniones y en bicarbonato, ambos aumentados. Por lo tanto, en la alcalosis metabólica, como podemos observar en la imagen, vamos a tener un aumento del pH, un aumento del bicarbonato y un aumento del CO2. Como compensación vamos a tener una disminución del pH como respuesta a este aumento de este CO2, un aumento del CO2 y un aumento del bicarbonato por el mismo daño renal que tenemos. ¿Qué causas se pueden deber esta alcalosis metabólica? A una aspiración gástrica, a una disminución de la volemia, al hipoaldosteronismo y a la insuficiencia renal. En cuanto a la acidosis respiratoria, la consideramos como una reducción del pH sanguíneo secundaria a una retención primaria de dióxido de carbono. Entonces, esta patología siempre se ve implicada en una alteración de la ventilación alveolar. Ante esto se da una respuesta compensatoria que consiste en el incremento de la excreción urinaria de amonio, acidez titulable y pérdida de cloro, seguido de una reabsorción de bicarbonato que puede aumentar de 3 a 5.000 equivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la presión de dióxido de carbono. Entonces aquí vamos a tener un pH disminuido, una presión arterial de dióxido de carbono aumentada y como compensación niveles aumentados de bicarbonato. Dentro de las causas encontramos alteración de la ventilación pulmonar, ya sea por obstrucción de las vías respiratorias, por ejemplo por el síndrome de apnea del sueño, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por edema pulmonar o por otras enfermedades de vías respiratorias y de parénquima pulmonar. También podemos observar esto en infartos, en paros cardíacos, en síndrome de Guillain-Barré y en hipopotasemia severa. El abordaje terapéutico pues se basa en aumentar la ventilación alveolar eficaz tratando la causa subyacente, y la corrección de la acidosis respiratoria puede producir alcalosis metabólica que respondería bien pues a la expansión con suero salino. La alcalosis respiratoria es un trastorno ácido-base que aparece ante cualquier proceso que reduzca la presión de dióxido de carbono arterial, lo que se produce por la hiperventilación alveolar. Entonces, aquí vamos a tener un pH aumentado, una presión arterial de dióxido de carbono disminuida y un bicarbonato disminuido. Ante esto, entonces se desencadenan dos respuestas secundarias. La primera, el tamponamiento intracelular. Entonces aquí la hemoglobina, los fosfatos y las proteínas van a liberar hidrogeniones que se van a unir al bicarbonato para formar ácido carbónico. Entonces esta respuesta en la alcalosis aguda consiste en disminuir 2.000 equivalentes por litro de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio que desciendan de dióxido de carbono. La segunda respuesta sería la respuesta renal. Entonces, esta es muy relevante en la alcalosis respiratoria crónica, ya que esta respuesta tarda más o menos entre 3 a 4 días en producirse y consiste en la disminución de la reabsorción proximal de bicarbonato y la excreción urinaria de amonio y la acidez titulable. Como consecuencia, el bicarbonato disminuye más o menos 4.000 equivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio que descienda a la presión de dióxido de carbono. Dentro de las causas encontramos la estimulación directa del centro respiratorio, ya sea por ansiedad, por sepsis, por microorganismos gram negativos, por embarazos, por cirrosis,
También encontramos hipoxia por enfermedad pulmonar, por insuficiencia cardíaca o por anemias o hipotensión grave. También la encontramos en enfermedades pulmonares, en asma o cuando las personas utilizan algunos fármacos, como por ejemplo nicotina. Y dentro de las manifestaciones clínicas aquí se puede observar taquipnea, aumento en la excitabilidad del sistema nervioso, espasmos corporales, taquiarritmias, entre otras. Por último, otro de los parámetros que podemos utilizar de los gases arteriales para evaluar el estado del paciente es el ácido láctico. Esto nos sirve para evaluar la perfusión tisular. Entonces vemos un aumento del lactato en casos, por ejemplo, de choque hipovolémico, de isquemias, en incrementos de la glucólisis anaerobia, por fallas hepáticas o por actividad inflamatoria. Existen varios tipos de amortiguación, de que va a depender de la alteración que se esté presentando. Por ejemplo, si se está presentando una alteración respiratoria, ya sea acidosis o alcalosis, mi amortiguación va a ser el sistema renal. Aquí este va a empezar su acción a las 24 horas después de presentarse la alteración, en donde los riñones van a reabsorber cerca del 80 al 90% del bicarbonato. Para que esta reabsorción ocurra se requiere la secreción de hidrogeniones por parte de los túbulos. Caso contrario, sucede cuando la alteración es metabólica. Mi amortiguación va a ser el sistema respiratorio. Aquí la presión de CO2 y el pH van a estimular los quimiorreceptores periféricos, el centro cardiorrespiratorio que les estaba mencionando en diapositivas anteriores, el cual tiene un mayor énfasis cuando hay un descenso en la presión de CO2, en la presión de oxígeno. Estos quimiorreceptores que se encuentran en la barrera hematoencefálica van a responder ya sea al incremento o a la disminución de la presión de CO2 y de los hidrogeniones, el cual me va a originar un aumento o una disminución de pH en líquido cefalorraquídeo, provocando que haya cambios en la ventilación alveolar, ya sea hipoventilando o hiperventilando. En el caso de que la amortiguación sea por parte del fosfato, este se observa más en los casos en donde hay una acidez en el medio, ya sea acidosis respiratoria o acidosis metafólica. En el caso de las proteínas se va a comportar dependiendo del medio donde se encuentre. O sea, si está en un medio ácido se va a comportar como alcalino, y si está en un medio alcalino se va a comportar como un ácido. Aquí la principal contribuyente va a ser la hemoglobina, el cual me va a jugar el papel dependiendo del medio dependiendo del medio que se esté presentando. En el caso del amonio, se va a presentar cuando hay un aumento de los hidrogeniones, en donde el amoníaco va a ser sintetizado por las células tubulares. Este amoníaco va a captar los hidrogeniones, por lo tanto los hidrogeniones son reemplazados por el ion amonio, conllevando a que se me aumente el pH sin acidificarme excesivamente la orina. Ya para finalizar tenemos este ejemplo en donde encontramos a un paciente masculino de 68 años de edad que es trasladado al servicio de urgencias con dolor en el brazo izquierdo tras haberse caído desde una escalera. El señor tiene antecedentes médicos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y parece presentar dificultad respiratoria.
En cuanto a los signos vitales, tenemos una temperatura de 37 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 128 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 movimientos respiratorios por minuto, una presión arterial de 166 sobre 98 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno de 92%. En cuanto a los valores de la gasometría arterial, encontramos un pH de 7,43, una presión arterial de dióxido de carbono de 52, una presión arterial de O2 de 70, el bicarbonato en 34 miliequivalentes por litro y la saturación de oxígeno en 91%. Entonces vamos a comenzar interpretando estos parámetros según el orden visto anteriormente. Entonces lo primero es revisar el estado de oxigenación del paciente. Para eso vamos a tener en cuenta dos parámetros que serían la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Entonces en este caso vemos una saturación de oxígeno de 92. Recordemos que los valores de referencia son de 95 a 100, por lo tanto encontramos una saturación disminuida. En cuanto a la presión arterial de oxígeno, la tenemos en 70 milímetros de mercurio y recordemos que los valores de referencia son de 80 a 100. Por lo tanto estaría disminuida y según la clasificación que vimos anteriormente estaría pues en un estado leve. Seguido a esto vamos a analizar el equilibrio ácido-base del paciente. Entonces en este caso el pH del paciente está normal, pero pues apunta a un rango de alcalosis con un bicarbonato elevado y una presión de dióxido de carbono también aumentada. Entonces, como ya lo habíamos mencionado antes, el bicarbonato puede aumentar aproximadamente de 3 a 5 miliequivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio que aumente la presión de dióxido de carbono en la acidosis respiratoria como compensación pues a dicho estado. Entonces en este caso se esperaría encontrar una presión de dióxido de carbono un poco más elevada, aproximadamente de 60 milímetros de mercurio, para que pues esta teoría tuviera sentido. Sin embargo, recordemos que pues el paciente presenta un incremento de la frecuencia respiratoria, es decir, que está expulsando más CO2 a tal punto de descender hasta 52 milímetros de mercurio, como lo muestra pues en la gasometría arterial. Y por ende pues el pH comienza a adquirir valores superiores a los que corresponderían a su normalidad, por eso vemos un pH que tiende a ser más alcalino que normal. Entonces la interpretación correcta de este perfil sería un paciente con acidosis respiratoria complicada con hiperventilación alveolar.